no deberíamos de comprar, sobre todo si estamos empezando en esto del acuarismo. Cada quien tendrá su opinión y cada quien estará de acuerdo o no conmigo, pero yo creo que son los 10 que no debíamos de comprar inicialmente. Ya con algo de experiencia ya podríamos escogerlos y probablemente estas especies estén incluidas dentro de los que ustedes vayan a tener. Pero bueno, hay miles de especies, entonces habrá algunos que estén de acuerdo conmigo, otros que no, pero veamos los que yo creo que no debemos de tener. Empezaremos por el pez gato cola roja. Es un pez que proviene del Amazonas, de la región de Bolivia generalmente. Y es un pez que lo encontramos en las tiendas de mascotas o en los acuarios donde venden peces. Alrededor de 10-15 centímetros el pez. Es bastante bonito. Si se fijan, los colores son muy agradables y es un pez que es muy llamativo. Pero esos 10 o 15 centímetros se van a hacer inmensos y en poco tiempo. Es un pez que crece muchísimo y muy rápido. Esta especie puede llegar a medir incluso arriba de 1 metro de tamaño. Se han visto, estos son de la familia de los silúridos, y los silúridos dicen que nunca dejan de crecer mientras tengan espacio. Entonces uno compra un pez pensando que lo puedes tener en 200 litros o en 300 litros, y en 6-7 meses el pez ya no mide 10 centímetros, ya mide 30 o 35. Y a lo mejor en un año, si tenemos suerte y come bastante bien, va a ser un animal de 40 centímetros. Y entonces ya no va a caber tan fácil en una pecera de 200 o 300 litros. Entonces, pues al que le guste mucho este pez, pues va a decir, bueno, yo le pongo una de 500 litros. Y en un año más, pues ya no va a caber. Y entonces, bueno, vámonos a una de 1000 litros. Y pueden ver lo que puede llegar a medir. Fíjense, estos peces son inmensos. Entonces, la verdad es que son animales que no deberíamos de comprar. Tiburón pangacio. Este es otro de los que crecen bien grandes. Si vemos en libertad, pueden crecer hasta 1 metro. Se supone que crecen un poco menos en los acuarios, depende del tamaño del acuario. En grandes acuarios públicos sí crecen ese tamaño. En acuarios más pequeños pues crecen menos. Pero muchos mueren antes de alcanzar su talla adulta, porque pues no caben en los acuarios. Este es un pez que viene de Vietnam, de la zona de Vietnam, y en la zona de los arrozales. Pero sí es un animal que va a crecer mucho. La mayoría los compramos juveniles y se ven pues agradables, parecen un tiburón. Tiene su boca grande y sus aletas arriba y nadan mucho. Entonces los juveniles podrían estar en un acuario comunitario siempre y cuando no haya peces que se puedan tragar, porque pues lo que les quepa en la boca se lo van a comer. Entonces este es otro de los peces que yo no recomendaría, y menos como principiantes, porque necesitamos acuarios muy grandes para tenerlos en talla adulta. Pez gato de canal. Este es otro de los peces que la gente compra, que hay que ver bien a muchos tipos de peces gato, ¿no? Desde las corridoras hasta peces gato de canal, que son bastante grandes, que inclusive dicen que pueden llegar a pesar hasta 30 o 40 kilos. Entonces son animales muy grandes que pues hay que tener cuidado de no comprarlos. Son animales muy agresivos también. Todo lo que les quepa en la boca pues se lo van a comer. Entonces sí son animales que pues para gente que está empezando en esto de los acuarios, que generalmente nos gusta tener diversas especies y variedad de ellas, pues el gato de en el acuario se va a comer a todos los demás. Entonces es otra de las especies que no recomendaría yo como principiantes, porque tiene un tamaño muy grande y se come lo que le cabe en la boca. No es que sea agresivo, sino que es un animal que pues se come lo que le cabe en la boca. Y en el número 4 vamos a poner el Meleus paco, conocido nada más como paco. También les dicen pacuchico y otros nombres vienen del Amazonas. ¿Qué de pacus? Esos pececillos bonitos que muchos nos venden y compramos como que es que pirañas, si queremos tener una piraña en casa. Miren el tamaño que tienen. Estos animales miden 50 centímetros y han de pesar unos 8 a 10 kilos. Y hay muchos. Pero eso pasa cuando compra uno peces que no debe uno de comprar. Terminas con esto. Claro que aquí tienen mucho espacio para tenerlos. Miren el tamaño del pez comparado al niño. Es muy grande. Este acuario pues es muy grandote, pero tener cuidado de comprar pacus. Es las carpas koi.
Las carpas pues, se ven muy bonitas, todos los hemos visto con colores rojos, naranjas, negros, blancos. Pero son peces que van a crecer. Esas carpas son recomendadas para estanques, ¿no? Pero lo que se recomienda normalmente para mantener unas carpas koi en buena calidad de agua sería más o menos 40 litros por cada centímetro y medio del pez. Entonces imagínense, un pez de 10 centímetros, ¿cuántos litros necesita, no? Entonces la verdad es que estas especies son hechas para los estanques y crecen muchísimo y viven muchísimos años. Aquí les puedo enseñar las que yo tengo. Miden casi 80 centímetros, tienen 27 años, pero viven en un estanque. Definitivamente no son para un acuario. Y además tienen unas características del agua un poquito diferente a la mayoría de los peces. Estas sí son de agua más fría. Entonces, obviamente el agua fría transporta más oxígeno y entonces puede estar un poquito más sobrecargado el estanque teniendo agua más fría. Los acuarios pues deben ser un poquito más calientes, incluso aunque no estuviéramos con calentador, estando dentro de la casa pues son más calientes que el estanque que está fuera en el suelo, ¿no? Entonces este tipo de peces no debemos recomendarlos para acuarios. Las carpas koi, salvo que sea un acuario inmenso, no deberían de ser para acuarios, son mejor para los estanques. Vamos a hablar del Plecostomus normal o común. Hay muchos Plecostomus ahora, hay muchas formas muy bonitas de Plecostomus, pero esos no vamos a hablar de ellos porque esos sí no crecen tanto. Vamos a hablar del Plecostomus común, que es un pez que viene de Sudamérica también, que es un pez que puede llegar a medir 30 centímetros tranquilamente y que generalmente los compramos de 3-4 centímetros para limpiar nuestro acuario. Estos peces tienen la fama de limpiar los acuarios, como decía ahorita. ¿Y qué les limpian? Comen mucha alga, sí comen mucha alga. Entonces cuando uno está empezando, generalmente les da demasiado de comer, no cambias el agua suficiente, los filtros no son suficientes, hay muchos nitratos, fosfatos, y eso hace que crezca mucha alga en las peceras. Desde las decoraciones se llenan de alga, los vidrios se llenan de alga, entonces estos peces se la comen. Y la verdad es que sí es una maravilla, se comen muchísima alga y entonces podemos tener un acuario que se ve aparentemente limpio. El único problema de estos peces chiquitos cuando comen toda esa alga es que comen y hacen del baño. Estos peces hacen más del baño de lo que se comen. Entonces todo el tiempo van a estar ensuciando el acuario con grandes cantidades de materia fecal que tenemos que estar sifoneando continuamente porque si no eso se va a echar a perder y entonces vamos a hacer una calidad de agua bastante mala. ¿Y qué otra cosa tienen? Crecen rapidísimo. Como son peces que están comiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo encuentran por ahí algo que comer, sería recomendable hasta ponerles un poquito de madera para que sigan comiendo ahí todo el tiempo. Pues crecen y crecen y crecen y crecen y crecen. Y entonces llegan a estar 30, 40, 50 centímetros y la gente ya no sabe qué hacer con ellos. Entonces llega un momento en que estos peces se han hecho una especie invasiva porque la gente los suelta en los lagos o en los ríos locales y como no son especies locales, estas son otras especies que no creo que sean buenas para principiantes. Sí tienen muchos colores, son bastante coloridos, son los cíclidos africanos. Por cíclidos africanos entendemos los cíclidos del lago Malawi y del lago Tanganyika. Y son muy coloridos y de diversos colores, como pueden ver, con muchos colores muy llamativos que pueden competir hasta incluso con los peces marinos. Vean esos colores. Sin embargo, el problema de estos peces es cuánto crecen. Este cíclido delfín que está aquí, este mide casi 20 centímetros y todavía le falta crecer un poco más. A este otro, vean, casi también 20 centímetros. Estos aulonacaras que son chiquitos, miden 14, 15, 16 centímetros. Hay uno acá más grande, casi los 20 también. Entonces, primera, crecen bastante. Segunda, son bastante territoriales. Entonces son peces que no deberemos de tener en un acuario comunitario más que un acuario de especies, de este tipo de especies. Entonces a la gente que le gusta tener diversas especies, sobre todo al principio, siempre queremos tener muchos peces de muchos diferentes y entonces pues estos no los recomiendo por eso, ¿no? Son peces que pudieran dar más problemas que beneficios.
Y sí, digo, sí son muy bonitos y de muchos colores, pero siempre son un poquito más territoriales y agresivos que algunos otros peces. Otra especie que creo que no deben tener los principiantes, o más bien como los tienen los principiantes, sería el pez beta. Van a decir, ¿cómo? El beta es para todos y los tienen en pequeños lugares, pero precisamente es lo que no debemos de hacer. Las condiciones ideales para un pez beta, mínimo un acuario de 20 o 30 litros, plantado, con temperatura. Los betas viven de 25 grados aproximadamente, no que los tienen en una maceta o en un florero, a temperaturas ambientes, 15, 18, 20 grados, casi no se pueden mover. Esos betas están sufriendo, esos no están en una buena condición. Entonces la gente los compra y cree que son peces que aguantan eso. Sí aguantan, porque los betas, como recordamos, son laberíntidos. Tienen una capacidad de respirar aire de la superficie. No solamente respiran del oxígeno que está disuelto en el agua. Y eso hace que tengan una facilidad para vivir en lugares no tan buenos. Pero lo ideal sería mantenerlos en condiciones de acuario, con su calentador, con su filtro, con sus plantitas naturales, y si quieren meterlas en un acuario comunitario, pues sí tenían que fijarse muy bien con qué especies los meten, porque con las mismas aletas del beta pues les llaman la atención a muchas especies que las morderían y los lastiman. Si pones un pez brillante o otro beta macho, pues se van a pelear, inclusive se van a matar, o unos guppies con colas muy brillantes, el beta pudiera matarlos. Entonces sí tiene que ser una especie que tiene que ser cuidada bastante bien en acuarios específicos casi para ellos, y de preferencia pues un macho, y se pueden tener hasta 2 o 3 hembras con el macho, pero en un acuario no tan pequeño. Por eso no lo recomiendo para principiantes. Pez ángel. Aquí me van a decir, pues ¿cómo que no es para principiantes? Si es uno de los peces más comunes y que más se venden. Y sí, miren, en este tamaño son bastante sociables. Digamos, podemos tener muchísimos aquí juntos y no pasa absolutamente nada. El problema de los ángeles es que los compramos así chiquitos. Bueno, estos están midiendo como 2 centímetros, y los ponemos en un comunitario y crecen bien rápido los ángeles. Entonces estos peces tienen apenas 2 meses, 3 meses están ya ahorita los más grandes, y alrededor de 4 meses más van a ser adultos. ¿Y qué va a pasar cuando sean adultos y tengamos 4 o 5 ángeles en un acuario? Pues van a empezar a formar parejas, eso es lo normal. Y cuando hagan una pareja, esa pareja va a empezar a agredir a los demás para defender su territorio. Y después de unos 4 a 7 meses de haber comprado esos angelitos tan bonitos, terminas con esto. Una pareja de 20 centímetros de grandes, bastante agresivos. Vean cómo me agreden al celular y cómo quieren pegarme. Imagínense si me agreden a mí, que me ven súper grande, que no van a hacer con un neón, con un guppy, con un tetra, con cualquier pez pequeño. Entonces se vuelven un problema para los acuarios, agreden a todo mundo, y la gente pues termina regalándolos porque no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Yo tengo algunos que me han regalado de estas parejas porque ya de plano no saben qué hacer con ellos. Entonces, para un principiante que quiere tener un comunitario, pues hay que pensar mucho antes de meter unos angelitos. Y por último, no quiere decir que sea el más difícil. Bueno, en realidad estos sí son un poquito más difíciles. Para los que no los conocen, estos son peces disco. Son peces que vienen del Amazonas, que tienen que tener aguas blandas, generalmente ácidas, que crecen grandes. Estos animales están midiendo casi 20 centímetros de diámetro, bastante grandes. Y pues son difíciles de tener. Además de que por el tamaño, por la dificultad y todo, no son nada baratos. Entonces tener un acuario de peces discos es bastante complicado y caro. No recomiendo que un principiante empiece con estos peces, porque lo más probable es que no tenga mucho éxito con ellos. Y entonces se va a decepcionar y no le va a gustar esto del acuarismo porque es caro y es complicado. Entonces yo recomendaría que estos peces, los peces disco, también fueran dejados para aficionados de mediana
a más experiencia, ¿no? Esta es una pareja, hay gente que hace unos acuarios comunitarios de discos muy bonitos, pero sí sería bueno que no los tuviéramos como pensando para los principiantes.